Excelente, pues vamos a comenzar. La vez pasada, cuando terminamos nuestra reunión, Vladimir hacía la sugerencia de que la sesión del día de hoy la comenzáramos donde cada uno explicara lo que había hecho de tarea y cómo le había ido con su tarea. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar contigo, Vladimir. Sí, sí, ujú, ok, ajá, ok, perfecto, ok, ok, perfecto. ¿Tú, Cecilia, pudiste hacer tu tarea? Ok, entonces vamos a hacer esto. Escríbenos en el chat cómo te fue con la tarea. En la lista, en la primera parte de la tarea, ok, nos dice Cecilia, me pareció muy interesante porque creo que son esas cosas que uno cree que hace y podríamos hasta jurar que no lo hacemos o lo hacemos pero poquito, con frases como yo no me quejo de nada nunca, jejeje, pero la realidad y tal vez sin emitirlo tenemos quejas constantes de todo lo que nos rodea. En mi caso fue desde el casero, mis vecinos, mis profesores, etcétera, etcétera. Excelente, Cecilia. Perfecto. Ahora sí, continúa con tus siguientes pasos de la tarea. ¿Cómo te fue con las otras actividades?
Ok, te leemos, Cecilia. Cecilia comenta sus ideas respecto al tema del dinero. El dinero debe trabajar para mí y no yo para él. El dinero es una idea que debe darme libertad financiera. Gastar menos dinero de lo que ingreso es la primera instancia para evitar el endeudamiento. El dinero que obtengo de una tarjeta de crédito no debe endeudarme, no es un recurso malo, depende del uso que se le dé. Y el dinero, número 5, el dinero se debe mover, no ahorrarlo en su totalidad, diversificarlo en seguros, ahorros, inversiones, activos pasivos y donaciones. Perfecto. Y también nos informa Víctor que él ya está escuchando. Excelente, Víctor, me da mucho gusto. Ahora, me parece muy bien, Ceci. ¿Qué te parece si ahora damos la oportunidad a Víctor que nos comente los resultados de su tarea? Y igual, Víctor, si tu micrófono no funciona, escríbelo en el chat y yo los leo para que quede en la grabación y así lo podemos compartir más adelante. Excelente. Nos dice Víctor que guardó las cosas en su compu, pero enseguida nos las comparte. En unos instantes, ya que termine Víctor, vamos a platicar la tarea que hicieron y la vamos a identificar directamente con lo que hicimos la semana pasada. Esta sesión va a ser más práctica. La semana pasada vimos un poco, digamos, de teoría y ahorita vamos a ver más práctica con lo que hicieron de tarea. Luego la siguiente sesión también vamos a ver otros conceptos más profundos de teoría y luego en la que sigue, en la cuarta, vamos a ver otra vez cosas prácticas. Esto es súper importante porque al principio hay cosas que ustedes van a recordar y van a decir, ah, sí es cierto, eso era así, pero ya se me olvidó. Pero todos esos conocimientos que tenemos que refrescar es lo que nos va a permitir a largo plazo tener claridad en nuestras ideas, enfoque, y eso es lo que nos va a permitir consolidar nuestras ideas de negocios, nuestros proyectos, etcétera, etcétera. En unos instantes vamos a ver algunos ejemplos prácticos y se van a dar cuenta por qué es importante que comencemos desde estas bases y conforme pase el tiempo vamos a ir avanzando a cosas mucho más profundas, más fuertes, pero también ustedes se van a dar cuenta que cada vez tienen más control. Víctor, ¿ya estás listo? La verdad no lo sé, Vladimir. Desde la ocasión anterior ya ves que llegaron bien tarde. No es cierto. No, desde la vez anterior casi no hubo asistentes, nada más estuvimos 5 personas. Y esto suele suceder así, o sea, no, al principio mucha gente dice, ay, no me dio tiempo, no quise, no pude, etcétera, etcétera, pero conforme pasa el tiempo y los temas se van profundizando, vas a ver cómo más gente va a ingresar. Ahora sí, Víctor nos dice, hacer la lista de todas las ideas, ya sean positivas o negativas, en las cuales estás poniendo tu energía. Nos dice, el concentrarme en ver qué pasa a mi alrededor. Hay veces en que tengo una buena idea, pero no tengo dónde escribirla para retenerla mejor. La enfoco en cosas que no estoy seguro si serán
bueno, sí han de ser de utilidad. Ok. Cuando te sientes mal o te sientes triste, ¿qué haces con esas ideas, Víctor? Nos dice Víctor, muchas veces me fluyen más las ideas en esas situaciones, pero si no tengo dónde escribirlas, ok, si no tienes dónde escribirlas, ¿qué haces con ellas? Ok, solo las boto y las dejo. Excelente. Luego, sobre el punto número 1, eso es todo lo que tendrías que mencionar, Víctor, o quieres decir algo más. Luego nos dice, pues en la tarea número 2 no pude cumplirla como yo quería, siempre pasaba algo que me frustraba. Y después me acordé de la regla 90-10. ¿Cuál es la regla 90-10, Víctor? Y nos dice, y con eso este día para mí estuvo excelente. Perfecto. ¿A qué te refieres con la regla 90-10, Víctor? Dice, nos dice Víctor, me esforzaba más por concentrarme en dominar bien mis reacciones. Ok, pero, pero ¿a qué te refieres? En situaciones que no tenía el control. Ok, excelente, Víctor. Solo que lo que nos queda un poco confuso es a qué te refieres con la regla 90-10. Es decir, ¿el 90% del tiempo estabas frustrado o solo el 10% del tiempo eras feliz? Ok, exacto. Ahorita voy a tratar de conectarme con mi tablet a ver qué tal funciona. Ahora, Víctor, sobre la parte número 3 de la tarea, ¿cómo te fue?
Ok, no te preocupes, yo escribo aquí en el chat para que de todos modos puedas ver. Te pregunto, ¿cómo te fue con la tercera parte de la tarea? Dice Víctor, yo siento que el dinero es simplemente una forma de cambio aceptada por la sociedad, que sirve para monetizar el valor de productos intercambiables. Ok. Y con la cuarta parte de la tarea, ¿cómo te fue? Nos dice Víctor, mal, me di cuenta que gasto mucha de mi energía en forma de pensar de alguien que no quiere salir adelante, pero lo observé y estoy por mejorarlo. Ok, excelente, solo buscando pretextos en lugar de buscar soluciones. Perfecto, qué bueno que ya eres consciente de ello y sobre todo que ya estás trabajando en resolverlo. Ok, entonces ahora sí, Víctor, ¿me escuchas ya con más claridad? Perfecto, entonces, ahorita yo ya cerré los micrófonos de los tres, de Cecilia, de Víctor y de Vladimir, porque voy a explicar algunas cosas que son muy profundas. Entonces, cuando yo les pregunte algo, contéstenmelo en el chat, por favor. Y de todos modos, cualquier duda y todo le voy a responder. En la primera parte de nuestra tarea teníamos hacer una lista de todas las ideas, ya sean negativas o positivas, para saber en dónde estábamos poniendo nuestra energía. ¿Ok? ¿Cuál es la situación y de qué se pudieron dar cuenta? En nuestro mundo hay nuestro mundo afortunadamente es un mundo muy grande y muy de muchas posibilidades. ¿Ok? Pero hay algunas que hemos olvidado. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que todas las casas del mundo normalmente siempre tienen un baño o una letrina? ¿Y qué sucede entonces cuando nosotros comemos y llega un momento en el que tenemos que desechar lo que nuestro cuerpo no necesita? Cuando nos alimentamos, nuestro cuerpo lo que hace es procesar los alimentos que le damos, le saca todos los nutrientes y todo aquello que no necesita lo desechamos a través de nuestras evacuaciones. ¿Ok? Cuando nosotros necesitamos evacuar, simplemente vamos al baño y sacamos todo lo que ya no necesitamos y nos quedamos con todos los nutrientes. ¿Están de acuerdo?
Ahora observen lo siguiente. ¿Qué pasa cuando algunas de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos son negativos? ¿Tienen algún lugar donde puedan ir a evacuar todas esas cosas? La realidad es que en nuestro mundo, y sobre todo en el mundo occidental, que es donde nosotros vivimos, no tenemos un lugar donde podamos ir y deshacernos de las cosas que en ese momento no nos gustan o son negativas o estamos enojados, etcétera, etcétera. Algunos que tenemos la posibilidad vamos al gimnasio y lo sacamos ahí, nos deshacemos del estrés, etcétera, etcétera. Pero hay muchas emociones, hay muchos momentos del día en el que pasa algo que te saca de balance y entonces en ese momento tienes una idea negativa, te enojaste, te molestaste, tienes ganas de gritar. Y la realidad es que nosotros no tenemos o no contamos con ningún lugar para poder hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que debes hacer o lo que debes aprender a hacer es controlar tu energía. ¿Cómo la debes controlar? Es muy fácil. Cuando se te presenta, a ver, permítanme, déjenme ver que, según esto, el micrófono está bien en mi pantalla. Lo que voy a hacer es hablar un poco más despacio y ustedes me dicen si con eso se corrige. A lo largo del día o de tu vida va a haber muchas cosas que se presentan y no son como tú las quieres. Y es en esos momentos cuando sientes energías o ideas negativas. ¿Ok? Es que yo quería ir al cine y mi novia dijo que no. Es que yo quería ir a la feria y mi familia dijo que no. Es que yo quería ir a correr y está lloviendo. Y simplemente lo que tenemos que hacer en esos momentos es aceptar que en ese momento las circunstancias se presentaron de esa manera, que la gente no está a nuestro lado para hacer lo que nosotros siempre digamos, y que aún con un día lluvioso también podemos divertirnos y podemos hacer todo lo que nosotros queramos. ¿Ok? Va a haber algún momento, y es normal, en el que a ustedes les pase algo que realmente los haga exaltarse. A lo mejor una noticia grave o una mala noticia los haga, a lo mejor una noticia grave o una noticia o una mala noticia los haga que se molesten o se enojen. En ese momento, cuando ustedes detectan que sus emociones están muy bajas, muy negativas, en lugar de enojarse o de responderle a las personas con quienes están platicando, lo que deben hacer es pedir permiso de levantarse de la mesa o de la sala o de la oficina en la que están platicando, irse a un lugar donde estén solos y entonces fluir esa emoción, sacar toda esa energía. Ustedes deciden si la van a sacar rompiendo la toalla del baño, si la van a sacar gritando, si la van a sacar llorando, pero tienen que sacarla, porque mientras ustedes no la saquen, la van a llevar cargando con ustedes mismos todo el tiempo. Y entonces no solamente va a afectar ese momento en el que les dieron la mala noticia, todo su día y toda su semana y todo su mes se va a ver afectado por esa situación. ¿Ok? Ahora es gracioso porque cuando uno dice, si quieres gritar, grita, dices, pues sí, pero si estoy en mi trabajo, bueno, pues si estás en tu trabajo puedes llevar tu cojín o tu almohada al baño y te la pones en la cara cuando vas a gritar, pero es necesario que saques esa emoción, porque mientras tú no la saques, mientras esa energía no la saques de ti, cuando regreses a la mesa y te vuelvas a sentar con las mismas personas, en cuanto les veas la cara, otra vez, te van a dar ganas de gritarles, darles sus cachetadas, apegollarles el pescuezo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lo que tienes que entender es que esas personas no están mal, simplemente son así.
Si no te están dando la razón o si están señalando tus errores o etcétera, etcétera, no es que lo hagan porque no te quieren, simplemente lo hacen porque tal vez es parte de su trabajo. ¿Sí me explico? Entonces tienen que aprender a controlar sus emociones y a fluir las emociones negativas. Cuando las emociones son positivas, entonces sí, no es necesario que te vayas a encerrar al baño para fluirlas. No, o sea, cuando tú te sientas con tu equipo de trabajo, vamos a poner un ejemplo, cuando tú te sientas en la oficina a trabajar y estás con tu equipo de trabajo y todo les está saliendo perfecto, no es necesario que se vayan que se levanten y digan, vamos a tomarnos un refresco, vamos a tomarnos 2 horas para un lunch. No, no, no. Simplemente en ese momento aprovechan esa circunstancia, la manera en que se sienten y entonces aprovechan toda la energía positiva que están fluyendo en ese momento. Lo mismo cuando están en sus casas, hay momentos en los que te sientes muy inspirado, esos son momentos en los que estás muy lleno de energía positiva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprovecharlos. Y en ese momento es cuando dices, tengo ganas de dibujar, pues dibuja. Es que tengo ganas de cantar, pues canta. Es que tengo ganas de leer. Bueno, pues ponte a leer. Tienes que aprovechar esa energía en esos momentos. Entonces, así como cuando tienes energía negativa la tienes que sacar, cuando tienes energía positiva también la tienes que aprovechar. ¿Ok? Y poco a poco se van a ir dando cuenta que la energía negativa, mientras más la fluyas, mientras más la dejes ir, menos tiempo se queda con ustedes. Y se van a dar cuenta, después de estar actuando de esta manera durante algunos meses, se van a dar cuenta que su vida empieza a ser la mayor parte del tiempo de energía solamente positiva. Y se van a dar cuenta que incluso en los momentos en los que antes les costaba trabajo sentirse bien y sentirse a gusto con las personas que les caían mal, por ejemplo, ahora también pueden sentarse en una conversación con la persona que les cae más mal de todo el mundo, platicar con ella, aceptar sus ideas y levantarse sin emitir una mala opinión, sin hacerle una mala cara y sobre todo sin sentirse ustedes mal, porque ya han trabajado sus emociones y su energía negativa. Entonces, cuando tú trabajas sobre tus ideas, tus emociones y tu energía negativa, ella disminuye en todos los ámbitos de tu vida y entonces todo, tu trabajo, tus amigos, las fiestas, las reuniones con tu familia, tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, todo lo empiezas a ver de una manera más positiva. Y algo a lo que van a llegar, que es a donde todos llegamos cuando empiezas a vivir con este tipo de disciplina, es que va a haber un momento de la vida que van a poder apreciar las cosas hermosas y maravillosas de la vida, aún en las cosas que antes les parecían insoportables. Por ejemplo, puede haber alguno de ustedes que le gusta el cine, pero no le gustan las películas de comedia, le parecen aburridas o sin sentido. Pero cuando tú aprendes a ver las cosas, a ver y concentrarte en las cosas positivas de la vida, aún vas a poder sentarte, ver una película de comedia y poder apreciarla, divertirte y disfrutarla. Y decir, bueno, la comedia no es mi género favorito y no lo prefiero ante otros géneros que sí me gustan más, pero disfruté la película y ya no me sentí mal, no me sentí molesto, no me sentí atrapado, etcétera, etcétera. Simplemente me senté, vi la película y la disfruté. Y precisamente eso va de la mano con el ejercicio número 2, de poder lograr 7 días seguidos sin quejarte absolutamente de nada. Por ejemplo, esta es una pregunta que les voy a hacer a los tres. ¿De qué se pudieron dar cuenta durante toda esta semana cuando trataban de no quejarse de las cosas?
y les voy a dar una pista. ¿Se dieron cuenta que normalmente uno se queja de cosas que no tienen sentido? ¿Pueden escucharme, chicos? Nos dice Cecilia, sí, y Víctor también, sí, y Cecilia continúa, sí, o que con tantito esfuerzo podrían dejar de tenerlo y hasta encontrarle solución. Exactamente. El problema es que como no nos habían enseñado a manejar nuestras emociones, la única salida que nos daban es quejarnos de todo. Voy a poner algunos ejemplos. Es que yo siempre me quejo de mi novia porque es bien irresponsable. Ok, ¿qué puedes hacer ante eso? La responsabilidad de una persona depende solo de esa persona, y si esa novia no te agrada porque es así, pues entonces déjala libre y búscate otra novia. O hay gente que se queja, por ejemplo, del clima. Es que a mí no me gusta el clima, es que el día de hoy estuvo muy soleado, es que estaba muy soleado y ahora está lloviendo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo único que debes hacer? Bueno, si vas a salir a la calle y está lloviendo, ponte tu chamarra y llévate un paraguas. Y solucionado. Si está muy soleado, ok, no te pongas la chamarra. Si quieres, llévate el paraguas. Y como nos dice Vladimir, lo mejor sería adaptarme. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la mayoría de nuestras quejas son quejas de cosas sin ningún sentido? Y lo importante es, todo el tiempo debemos hacer el esfuerzo de concentrarnos en las cosas positivas de la vida. A veces va a ser muy difícil y es un ejercicio muy retador, pero ese es lo que les va a dar el éxito en la vida de los negocios. Nos comenta Vladimir, solo nos quejamos de todo, pero jamás se busca una solución por uno mismo, al contrario, se busca que los demás hagan todo. Ok, así suele suceder en algunos casos, Vladimir, pero vamos a ver a lo largo de nuestras sesiones que hay muchas cosas que sí se pueden hacer para mejorar todas las cosas. Eh, a lo largo de nuestras sesiones les voy a comenzar a recomendar libros que voy a subir tanto a los canales de YouTube como a los de Facebook para que los puedan descargar. En un libro muy importante que la mayoría de la gente que se dedica a los negocios lo ha leído, es un libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y en ese libro él narra la historia de un minero que en la época de la fiebre del oro decide irse a una área de Texas, se lleva todos sus ahorros, incluso el poco dinero que le puede prestar a algunas personas se lo lleva, empieza a construir su mina y cuando está construyendo su mina se encuentra una pepita de oro. La manda de regreso a su ciudad, la ve un especialista en minerales y dice, efectivamente este es oro y de la más pura calidad. Y entonces se emociona y alienta a su familia y le dicen, ¿saben qué? Necesito más dinero porque tengo que construir la mina adecuadamente para que podamos extraer lo más que se pueda. Entonces toda su familia le da todo su dinero que pueden, se lo mandan, él construye un montón de herramientas, incluso vías ferroviarias para que el tren pueda llegar hasta donde estaba su mina, etcétera, etcétera. Y a lo largo empieza a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, y no había oro, y no había oro, y no encontraba otra pepita, y no había oro, y no había oro, y no había oro, hasta que de repente se da por vencido y regresa a su ciudad con las manos vacías. Y todos lo ven y le preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si tú eh, ya habías mandado la prueba de que habías encontrado oro? ¿Qué fue lo que sucedió?
Y entonces él, muy frustrado, pues se da por vencido porque se da cuenta que en realidad él no pudo encontrar oro en la mina que había construido. ¿Qué sucede? En ese momento él decide vender todo porque tiene muchísimas deudas. Y finalmente junta todas sus herramientas, todo lo que hizo, le pone un precio, se acerca a otra persona, ve la oportunidad, ve que son herramientas casi a precio de regalo, las compra, se mete a la mina, observa la mina, ve lo que había hecho la primera persona y dice, creo que hay cosas que no entiendo. Se sale de la mina, va a buscar en ese momento un especialista en minerales. En esa época de los Estados Unidos aún no había ingenieros que estudiaran geología y esas cosas. Los especialistas en minerales eran quienes lo hacían. Se va por un especialista. El especialista empieza a analizar la mina, hacen varias pruebas y una noche se reúnen a cenar en una fogata fuera de la mina y le dice el especialista, si tú cavas en la dirección del túnel número 5, a 6 pies vas a encontrar la veta de oro. Y efectivamente, al día siguiente se levanta, toma su pico, su pala, se mete al pasaje número 5, se acerca hasta la pared final y empieza a cavar un pie tras otro pie tras otro pie, y cuando llega al sexto pie, ¡pac!, le pega a la veta, empieza a salir el oro y él descubre una de las vetas más ricas de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pueden darse cuenta cuál es la diferencia entre la primera persona y la segunda? Nos dice Bader, lecciones importantes para aprender. Siempre hay que reconocer que no somos todólogos, efectivamente, y hay que saber buscar apoyo. Efectivamente, ambas cosas son muy importantes, pero sobre todo, algo muy importante es, el primero, con toda su desesperación, comenzó a ver las cosas negativamente. Y al ver las cosas negativamente se desesperó a tal modo que no recurrió al especialista, cuando lo más razonable era eso, ¿no? Bueno, ya construí una mina y vi que había una veta de oro, y cuando la mando los especialistas de mi ciudad me confirman que sí es oro. Bueno, tengo que traer un especialista para que me diga ahora qué es lo que estoy haciendo mal, o qué es lo que no me funciona, o por qué no la he encontrado, y la hubiera encontrado. Pero en lugar de hacer eso, lo que hace es concentrarse en las cosas que estaban saliendo mal. Se da por vencido y se va, y en ese momento, cuando viene la otra persona, y en lugar de enfocarse, imagínense, para la segunda persona, llega a un lugar, se encuentra una mina que ya casi está lista, con las herramientas a precio de ganga, pues todo lo veía positivo, ¿no? Decía, bueno, pues ya, yo ya no tengo que cavar todo, yo ya no tengo que comprar las herramientas, ya están aquí, no tengo que traer el tren, ya está aquí, la comunicación ya está lista. Bueno, ¿qué es lo único que me hace falta? Y esa persona que estaba concentrada en lo positivo dice, lo único que me hace falta es un especialista, porque yo ya tomé la oportunidad que se me presentó, la ganga que se me presentó aquí, pero sinceramente no sé qué hacer con todo esto. Cuando llama el especialista se da todos los elementos para poder hacer un análisis y dar un consejo, y da el consejo acertado. Pero la única diferencia entre uno y otro es que uno veía las cosas negativas porque no estaban saliendo como él quería, mientras que el otro las veía positivas porque estaba saliendo como él ni siquiera lo había imaginado. ¿Sí pueden ver la diferencia? Precisamente ese es el objetivo de los ejercicios 1 y 2, que ustedes puedan acostumbrarse a ustedes mismos
a ver la vida como es. La vida es hermosa así como es. Y como es hermosa de la manera que ya es, tenemos que ver las cosas positivas en todo, aún en las cosas más desagradables que se pueden imaginar. ¿Algún comentario? Nos dice Cecilia, la ansiedad tiene como consecuencia cometer errores. Efectivamente, siempre que actúes o tomes decisiones cuando estás en un momento de ansiedad o no estás consciente de lo que estás haciendo, es seguro que vas a cometer un error. ¿Alguien más le gustaría comentar algo más? Vader nos dice, yo tengo una duda. Claro que sí, dinos, ¿cuál es tu duda? Al hacer un negocio siempre creamos expectativas, ¿ok? Al hacer cualquier cosa, siempre se crea una expectativa. Y se supone que eso es lo que queremos lograr. Y debe estar bien planeado y organizado. Pero aún así no nos sale bien. Entonces, ¿en dónde está la falla de planear? Vader, una pregunta. De planear y organizar todo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú viste el video de la sesión número 1? Ok. Te voy a poner en la pantalla una diapositiva que te va a recordar la sesión número 1. Y nos dice, en momentos como el que tú mencionas, si ya planeaste, organizaste y estás haciendo todo para alcanzar ese objetivo que te pusiste, recuerda que una expectativa y un objetivo son cosas distintas. En unos momentos lo vamos a ver. Y aún con todo eso las cosas no funcionan, es cuando te preguntas, bueno, ¿y entonces por qué no he podido? ¿O por qué no me salió? ¿O qué fue lo que falló? Y la respuesta es muy simple. Si las cosas no han funcionado, simplemente se debe a que no sabes cómo hacerlo. Cuando pasa ese tipo de cosas en las que tienes una idea, creas una expectativa, de ahí lo bajas a un plan donde esa expectativa la desmenuzas en objetivos claros, concisos, que puedas medirlos en el tiempo y que también los puedas medir en cantidad. Entonces empiezas a trabajar para conseguir esos objetivos. Y si aún con haber hecho un plan, haber organizado los objetivos adecuadamente, haber establecido metas adecuadas, etcétera, 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 no consigues llegar al objetivo, significa que hay algo en ese proceso que aún no sabes cómo hacerlo. No sé, puede ser que no sabes tomar decisiones o puede ser que requieres algún conocimiento técnico para poder conseguirlo, puede ser que aún no has desarrollado la tecnología para conseguirlo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es los viajes a la luna. Para poder llegar a la luna por primera vez se hicieron miles de intentos, donde en cada intento se descubría algo nuevo que teníamos que aprender o que desarrollar para poder avanzar en el camino y avanzar y avanzar y avanzar hasta que llegamos al momento cumbre donde el hombre puede llegar a la luna. ¿Ok?
Entonces, cuando tú tienes una idea, creas una expectativa, estableces objetivos, metas, organizas todo tu plan y aún así no funciona, no es que tú estés mal y no es que el plan esté mal. Significa que hay algo que tienes que aprender ahí. Y nos dice Vader, ¿y sabes qué? Siempre pido apoyo. Me he asociado con personas que creo son unas profesionales en lo que yo no sé. Ok, ¿y aún así no te funcionan los planes? La pregunta que yo te hago, Vader, es, aún juntándote con las personas que son profesionales, no te funcionan los planes, entonces ahí vamos a tener que ir a un proceso más profundo que lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, en la tercera sesión, donde debes trabajar mucho en tu interior. Por ejemplo, lo comenté en la sesión número 1. Si yo voy a lanzar un negocio, ok, a ver, vamos a hacer esto. Coméntame todo lo que estás escribiendo y entonces ya continúo y explico qué es lo que puede estar ocurriendo. Nos comenta Vader. Me ha pasado que ellos hacen por su lado el mismo proyecto, por no decir que se lo roban, se roban la idea, ¿ok? Y me siento frustrada de que alguien más lo haga y yo no, ¿ok? Y normalmente cuando ellos lo hacen, a ellos sí ya les funciona, supongo, ¿ok? Ahora, te voy a explicar qué es lo que está pasando ahí. Algo en lo que tú tienes que trabajar es en desarrollar tu liderazgo. Que la gente sepa que cuando tú estás haciendo algo, tú estás al frente y esa idea te pertenece. Por ejemplo, de todas las ideas con las que te ha pasado esto, ¿alguna vez has patentado tu idea o la has protegido de alguna manera? Nos comenta Vladimir, ¿no sería como aplicar el coaching? A ver, esperen, vamos paso a paso. Dice Vader, cierto, es que me sucede que yo siento que no sé nada. Ok. La realidad y que los profesionales hagan su trabajo. Excelente. Lo que te sucede a ti, Vader, es lo mismo que hace Carlos Slim. ¿Qué pasaría si él, y nos dice Vader, o sea, los dejo porque me siento que no lo sé? Ok, excelente. Piensa en lo siguiente. ¿Qué pasaría si Carlos Slim hiciera sus negocios hasta que él fuera el profesional que puede hacer las cosas? La realidad es que no haría negocios, porque o se dedica a estudiar o se dedica a hacer negocios. Lo mismo te está pasando a ti. Lo primero que debes comprender es que para dedicarte al mundo de los negocios no necesitas ser un genio. Solo necesitas tener una idea y enfocarte en esa idea. ¿Ok? Lo que te está fallando ahí es tu liderazgo. Tú tienes que desarrollar una personalidad y disciplinas y actividades de liderazgo que te permitan tomar a esos profesionales, dirigirlos hacia el objetivo que tú estás persiguiendo y conseguirlo. Y si en algún momento alguno de esos profesionales ya no quiere trabajar para ti, entonces tú puedas sustituirlo por otro y conseguir tu objetivo. Comenta Vader, cierto, estoy enfocando en prepararme y no estoy enfocándome en el negocio. Exactamente, no es un error, esa es la lección que la vida te está dando a través de esa experiencia. A ti se te ocurrió el negocio,
a ti se te ocurrió la idea. Tú ideaste una manera de hacerlo realidad, pero a la mera hora lo estás abandonando y te estás enfocando en lo que crees que ellos tratan de enseñarte. Pero la realidad es que no es así. Tú tienes que enfocarte en tu negocio, en que tú eres la jefa, en que como la idea te pertenece a ti, tú eres quien va a tomar las riendas de esa idea. Entonces, la idea tiene que ir hacia donde tú digas que tiene que ir. ¿Ok? El especialista, igual que en la mina, el especialista está ahí solo para darte un consejo, no te va a dar instrucciones. Y tú lo que tienes que hacer es tomar el consejo del especialista y entonces tomar al especialista para que haga lo que él tiene que hacer para ti. ¿Ok? Efectivamente, como decía Vladimir, es como el coaching, es como aplicar el coaching. Así es. Normalmente lo que pasa con el servicio de coaching cuando la gente no lo sabe impartir es ellos te van a hacer que empieces a buscar sus objetivos y lo importante es que tú busques tus objetivos. Como fue tu idea, tú tienes ya un objetivo para esa idea, pero si tú estás permitiendo que esa idea la trabajen y la molden otras personas que no la tuvieron, pues la van a convertir en una idea que a ellos les conviene, no en la idea que te conviene a ti. En una idea que ellos estén buscando y no la idea que tú estás buscando, Vader. ¿Ok? Por eso es bien importante que, y lo vamos a ver en nuestras sesiones, de hecho muchas de las lecturas que vamos a hacer están enfocadas a que desarrollen una personalidad de liderazgo, porque cuando uno decide dedicarse a vivir de los negocios, tienes que tener una personalidad de liderazgo enfocada en valores fundamentales y debes tener una personalidad basada en carácter. ¿Ok? Nos comenta Vader, sí, eso me pasó, porque además esas personas tenían el dinero para invertir y yo no. Efectivamente, lo importante es que ya aprendiste esa lección y ahora te aseguro que tus siguientes ideas van a ser todo un éxito porque te estás preparando no en los conocimientos técnicos, te estás preparando en los conocimientos de negocios para que en el futuro tus negocios sean exitosos y te aseguro que lo vas a conseguir. Entonces, por ejemplo, retomando la idea que mencionaba Vladimir sobre el coaching, nos comenta Vader, sí, la verdad fue una experiencia grande de vida. Exactamente, todas las experiencias, lo que comentamos del fracaso en la sesión anterior, todas nuestras experiencias están ahí para que aprendamos una lección. Y yo te aseguro que la vida te está preparando oportunidades maravillosas, por eso te está dando esa lección de cómo debes conducir a la gente que trabaja para ti. Y te aseguro que ahora que ya la aprendiste, vas a tener ideas y proyectos que van a ser un éxito rotundo y total, porque estás aprendiendo tus lecciones. Cuando uno contrata a profesionales o contrata a un servicio de coaching, un consejo que yo siempre le doy a la gente es, fíjate quién es el coaching. Por ejemplo, si yo voy a contratar un servicio de coaching de negocios, yo tengo que ver que el coach tenga por lo menos 2 o 3 empresas exitosas. Yo tengo que ver, por ejemplo, uno de mis objetivos es comprarme un Mini Cooper. Y yo veo que mi coach anda en Tercero y en Metro. Entonces, esa es una señal que me indica que ese coach no me va a llevar a mis objetivos. Pero si al contrario, yo quiero comprar un Mini Cooper que cuesta $35,000 y me encuentro un coach que tiene un Corvette o un Ferrari que cuesta $80,000, estoy seguro que esa persona sí me va a ayudar a mis objetivos. ¿Por qué? Porque ya vi que esa persona ya dio resultados. Entonces, si él tiene un auto de $80,000, es fácil que me enseñe cómo debo hacer para conseguir uno de 35,000. ¿Ok? Nos comenta Vladimir, aunque en mi opinión el coaching también puedes aplicarlo como tú mismo, ¿o no? Por supuesto, Vladimir, el coaching tiene diferentes facetas o disciplinas.
Una de ellas es cuando te acercas a un especialista para que te apoye con su conocimiento. Otra es cuando lo haces de manera autodidacta. La única diferencia es que de manera autodidacta tú vas a tener que dedicar tiempo y esfuerzo a cubrir una curva de aprendizaje, a aprender lo que te hace falta. Cuando recurres a un coach, el coach lo que hace es evitarte ese tiempo, porque se supone que él ya lo recorrió y lo que te va a dar son los consejos, las opiniones y las recomendaciones para que tú te saltes esa parte de la curva de aprendizaje. ¿Ok? Es la única diferencia. Ambas modalidades del coaching son buenas. El único consejo que yo les doy es cuando recurran a un profesional, fíjense que ese profesional esté en una situación mejor que la que ustedes tienen, porque si él está peor que ustedes, pues no les va a poder ayudar en mucho. Ok, excelente. Ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto, Cecilia? ¿Estás de acuerdo con nosotros? Excelente, Víctor. ¿Estás de acuerdo con nosotros o hay algo que te gustaría puntualizar? Ahora, por ejemplo, nos dice Víctor, sí, la verdad no sabía sobre el coaching, pero por eso ahorita estoy investigando sobre qué se trata y bueno, poder participar más. Claro que sí, no te preocupes, Víctor, va a haber momentos, por ejemplo, un ejemplo, Víctor hace varias semanas nos planteó un negocio que él tiene y entonces varios de nosotros decidimos aportarle conocimiento y tiempo para que saquemos el proyecto adelante. ¿Ok? Eso es el coaching. Hay cosas que Víctor ya no tiene que aprender porque otros vamos a estar trabajando con él. Al final y con el tiempo y la práctica, él solo las va a poder hacer. Y ese es el objetivo ese es uno de los objetivos del grupo de creadores de emprendedores exitosos. Que ustedes no dependan de nadie, no dependan de mí, no dependan de los coaches, no dependan de nadie. Simplemente con la práctica y el tiempo se vuelvan más eh, incrementen su confianza en ustedes mismos, se vuelvan más acertados en sus decisiones, desarrollen un liderazgo más fuerte y ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta cómo ustedes solitos van a empezar a tomar la rienda de todos sus negocios, hasta que como si fuera magia, todo empieza a funcionar en automático. ¿Ok? Comenta Víctor, así es, con los conocimientos y la práctica de los demás, la persona que no sepa sobre un tema aprende sobre ese tema. Exactamente. Exactamente. Y con el tiempo, yo se los aseguro, ahorita estamos empezando, pero les aseguro que en 2 o 3 meses van a ver la hermosa mariposa en la que se va a convertir Víctor y cosas que él ahorita cree que no puede hacer, van a ver cómo en 2 o 3 meses las va a estar haciendo sin ningún problema y con un éxito maravilloso. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a pasar a otra parte que también es muy importante. Nuestra tercera actividad nos decía, haz una lista de cuáles son tus ideas respecto al dinero. Y aquí había yo hice un comentario específico que decía, en esta lista no cuentes lo que te han enseñado los demás, solo cuenta lo que tú has elegido pensar. Por ejemplo, les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes me escriben la respuesta en el chat. ¿Ustedes creen que el dinero
se dé en los árboles? Nos dice Vader, no, para nada. Y Cecilia nos dice, no, claro que no. Ahora imaginen, si ahorita pudiéramos tomar, nos dice Víctor, pues a mí me suena algo ilógico, ¿ok? Ahora imaginen, si ahorita pudiéramos tomar un autobús y nos vamos de fin de semana a Tabasco, se van a dar cuenta cómo llegamos y literalmente ves cómo las personas se hacen millonarias por todos sus árboles de aguacates, por todos sus platanares, por todas esas cosas donde dices, literalmente el dinero está creciendo en los árboles. Entonces, la realidad es que, y nos dice Vader, ellos tienen recursos, su único recurso es tener la tierra y cultivarla, ¿ok? Dice, materia prima para vender, exacto, tienes razón, pero toma en cuenta que su único recurso es tener la tierra para cultivarla y es lo que hacen, es lo que han estado haciendo, ¿ok? Tu tierra para cultivar son tus ideas y tu mente. Precisamente por eso debes analizar cuáles son tus ideas respecto al dinero. Por ejemplo, hay gente que tiene la idea de que el dinero es malo, que el dinero corrompe. Nos comenta Vladimir, sí, si no tuvieras la tierra pero sí la materia prima, ¿qué haces? Lo que puedes hacer es buscar a algún amigo o algún pariente que tenga la tierra pero no tenga la materia prima y entonces hacen un negocio. Nos dice Vader otra opción que es, bueno, venderla para comprar más. Excelente, o sea, opciones hay muchas. El problema es cuando nos centramos en una idea y la vemos de manera negativa. Como les decía, por ejemplo, hay gente que dice, el dinero corrompe, el dinero es malo, el dinero te hace perder amigos. Un ejemplo que suele suceder mucho en México. A las mujeres solo les interesa el dinero. El dinero es peligroso, como dice Vader. Y en realidad, como dice Vladimir, pues esos simplemente son tabús, no son más que ideas. Lo mismo que pasó ahorita. Cuando uno dice, ¿ustedes creen que el dinero se dé en los árboles? Pues uno piensa desde un pensamiento lógico de la ciudad y dices, no, pues no es posible. Pero cuando ves a esas personas, a esos campesinos que no se detienen a pensar en el pensamiento lógico, simplemente hacen lo que está a su alcance y entonces consiguen dinero, te das cuenta que sí lo pudieron hacer y ellos no vinieron a las universidades, ni tuvieron conocimientos de ingeniería, ni de agronomía, simplemente hicieron lo que podían hacer con lo que tenían a la mano. Nos vuelve a preguntar Víctor, ¿por qué se dice que el dinero es poder? En nuestras sesiones vamos a descubrir muchas cosas, Víctor, y una de ellas que vamos a aprender a partir de tu comentario es, los medios de comunicación no te dicen la verdad. Lo que te dicen es lo que ellos quieren que tú pienses para poder manipularte, ¿ok? El dinero no es poder. El dinero es una herramienta, como tú dijiste, un instrumento para intercambiar productos. Es muchas cosas, es una idea muy abstracta el dinero, pero no es poder. Cuando encuentras gente que sus emociones están muy bajas y por dinero está dispuesto a hacer lo que sea, entonces también te encuentras gente que está dispuesta a manipular a esas personas con dinero. Y esa gente al manipularla se da cuenta que
Mientras mejor las manipule, más poder tiene sobre ellas. ¿Ok? Pero el dinero no es poder ni tiene poder. La persona que tiene el dinero puede manipular a las que desean tenerlo porque ellas no saben cómo hacerlo, cómo conseguirlo. ¿Ok? Pero para que haya alguien con poder, para que haya alguien que se acerque a la figura de que el dinero le esté dando poder, tiene que haber alguien que necesita tanto el dinero de una manera tan fácil o tan sencilla que se permita ser manipulado para que le den dinero. ¿Sí me estoy explicando, Víctor? Entonces, por ejemplo, el señor Carlos Slim, con todos los miles de millones, nos comenta, voy a interrumpir mi comentario para leer el comentario de Vader. Nos dice, híjole, yo últimamente digo que no soy capaz de generar dinero porque me la paso trabajando todo el tiempo y no tengo dinero suficiente para ahorrar, hacer pagos a tiempo, etcétera, etcétera. Creo que el dinero me manipula. ¿Es posible eso? Y comenta Vladimir, excelente explicación. Ok, Vader, no es que el dinero te manipule, es que estás viviendo, tu vida la estás viviendo de una manera un poco desorganizada. Estás fuera de foco. Entonces, cuando no estás concentrada en lo que quieres de tu vida y en lo que quieres conseguir, lo que te pasa es eso, que todos los factores externos te empiezan a empujar de un lado a otro, como si fueras en una licuadora. Y entonces el día 15 tenías que pagar el cable, y el día 20 ya tenías que pagar el celular, y el día 25 ya tenías que pagar la luz, y el día 23 tenías que pagar el agua, y así vas dando tumbos de un lado a otro, de un lado a otro, y te van empujando de un lado a otro, de un lado a otro, como una pequeña lanchita en medio del océano, que no puede decidir su rumbo, simplemente la van empujando de un lado a otro, de un lado a otro. Y lo que tienes que hacer es un ejercicio de disciplina que te permita controlar esas cosas, controlar tus gastos, y entonces empezar a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Nos dice Vladimir, es más una administración y ver lo que es necesario y lo que no. Exactamente. Lo que tienes que hacer es analizar cuáles son tus hábitos de consumo, y yo te aseguro que hay muchas cosas en las que estás gastando dinero que cuando lo quieres usar ya no lo tienes y te hace falta. ¿Ok? Entonces lo único que tienes que hacer es disciplinarte y también buscar otras opciones de obtener otros negocios u otras actividades que te permitan aumentar más tus flujos de efectivo, y con eso vas a conseguir una mejor administración. Pero lo más importante es que empieces a analizar cómo estás manejando ahorita tu dinero. Es muy importante que ahorita hagas muchos ejercicios sobre eso por una razón. Si ahorita tus finanzas son un caos, no importa que te hagas un negocio millonario. Si administrando 100 pesos tu vida es un caos, cuando tengas que administrar millones, tu vida va a ser un caos de tamaño millonario. Por eso es importante que ahorita trabajes en eso. En nuestra siguiente sesión vamos a trabajar ya con números, y entonces vamos a empezar a trabajar este tipo de problemas, Vader, porque vamos a hacer ejercicios que van enfocados a cómo las personas podemos controlar nuestros flujos de efectivo y entonces poder crecer financieramente y empezar a invertir en otros negocios, a independizarnos en nuestro empleo, a poner otras empresas, etcétera, etcétera. Es parte de lo que vamos a ver en nuestra tercera sesión, pero eso te va a ser muy útil porque te va a ayudar a salir de ese ciclo de caos que tienes en estos momentos. Entonces, como pueden ver, nos comenta, muchas gracias, he llegado hasta regalar mi trabajo, ideas, en fin. Exacto, lo más importante, observa lo siguiente: cuando tú regalas tus ideas o tu trabajo, tú no le estás dando un valor, y entonces la gente que lo recibe tampoco se lo da. Y cuando tú quieres hacer algo y cobrarlo, pues ya no puedes porque ya no sabes cuánto cuesta. Como no le diste valor a tu trabajo, ya no sabes cuánto te costó. Entonces ahora tienes que hacer un ejercicio al revés. Tienes que ser consciente que cada momento que tú le destinas a una idea, a un proyecto,
implica dinero. Y entonces cuando tú decides deshacerte o vender esa idea, ese trabajo, ese proyecto, tienes que recuperar ese dinero que invertiste, ese tiempo y esa energía que se invirtió en ese proyecto. ¿Ok? Nos comenta Víctor, ¿no se pierde tiempo al hacer eso? Al regalar ideas y trabajo, por supuesto, Víctor, y de hecho lo que se pierde no es el tiempo, es la energía, pero parte de lo que vamos a aprender en nuestra tercera sesión es cómo tenemos que trabajar primero con nosotros mismos para que no nos pase. ¿Ok? Nos dice Vader, exacto, eso me pasa. Sí, Víctor, pierdo el tiempo en hacer cosas por las que recibo 2 pesos. Excelente. Lo más importante, Vader, es que ya estás consciente de eso. Y lo que vamos a trabajar en nuestra tercera sesión es cuáles son las herramientas con las que tú cuentas ahorita para que eso no te suceda. Les voy a dar un ejemplo. Nos dice Vladimir, pero también puedes considerar como experiencia. Fue por las malas, pero el lado positivo es que son grandes experiencias para Vader. Exactamente, o sea, no, lo que ella ganó en eso es el aprendizaje de lo que le pasó. Por eso tuvo que vivir esa experiencia para aprenderla. Les voy a contar un ejemplo. Yo tengo un amigo que es diseñador de modas. A mí me encantaba porque él diseñaba la mejor ropa para caballeros que yo haya conocido en mi vida. Y yo le compraba porque yo me quería vestir bien, pero sobre todo sentirme cómodo, atractivo, etcétera, etcétera. Y de repente un día dejó él de hacerla y yo sí le pregunté, bueno, pero ¿por qué has dejado de hacer tus diseños? Y él me decía, mira, es muy fácil. La gente en México no le da valor a mi trabajo. Entonces ellos creen que cuando vienen a comprarme algo pueden venir y regatearme o quieren que se los dé a la mitad de precio o les parece muy caro, etcétera, etcétera. ¿Y saben cómo resolvió su problema? ¿Cómo se imaginan ustedes que resolvió ese problema? Dice Vader, se fue. No, no se fue. Sí viaja mucho, pero no se fue Vader. Nos dice, cambió de país. No, no cambió de país. No es necesario que cambies de país. Lo que debes hacer es cambiar de ideas. Simplemente lo que él hizo fue dedicarse a diseñar y vender su ropa solamente a gente millonaria. Y es fascinante ahora cuando lo veo cómo llega a por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay una zona muy exclusiva de la ciudad que se llama Polanco, donde muchas personas tienen sus mansiones. Hay otras zonas también muy exclusivas como Santa Fe. Y es impresionante, a mí me ha tocado acompañarlo porque me ha invitado, es ver cómo llega a las casas de las señoras super millonarias y les empieza a mostrar su ropa y esas señoras no se fijan en ¿y cuánto cuesta? Y me vas a hacer un descuentito. No, ellas realmente valoran el trabajo que él está haciendo. Y me ha tocado ver cómo vende vestidos que yo le digo a él, yo por ese vestido hubiera pagado 2 o 3 mil pesos y él los vende por 30, 40 mil pesos. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo hizo que la gente le comprara? Él le dio siempre valor a sus cosas. Siempre, siempre, siempre. Cuando llegó, un ejemplo muy gracioso, pero hubo una ocasión en que él me vendió unos calzones que me costaron como 600 pesos. Y siempre que alguien le pidió que se los diera baratos, jamás se los dio baratos. Y él se mantuvo en su posición de, estos canciones cuestan 600 pesos porque están hechos a la medida, con la mejor tela que puedes conseguir, no te lastiman, te sientes muy cómodo, etcétera, etcétera. Y él nunca se movió de ese lugar. Si él se hubiera permitido por su desesperación de que no tengo dinero y qué voy a hacer, a dar barato, la gente no hubiera apreciado sus creaciones. Pero ahora la gente que sí ha tenido la capacidad de apreciarlas, se lleva sus vestidos a eventos internacionales. Por eso es que los da tan caros. ¿Ok? Nos comenta Vladimir, más que nada es vender la idea, ok, y que veas que tenga futuro y ganancias, principalmente un ROI, ok. Más adelante nos vamos a meter en esos términos, Vladimir. Ahorita no te compliques la existencia, ahorita lo importante es que entiendas las ideas detrás de todo eso
Y lo más importante es que en todo momento él no permitió que nadie le quitara valor a su trabajo. Y entonces en automático encontró personas que no le quitan valor a su trabajo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Por eso es precisamente que todo lo que nos llevó a este punto es esa parte de cuáles son tus ideas respecto al dinero. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Vader, cuando vende o regala sus ideas a un precio tan bajo, allí dentro de su cabeza hay una idea respecto al dinero en la que hay que trabajar. Y esa idea, a grosso modo o a grandes rasgos, es que su trabajo no lo está valorando como lo podría valorar. Nos comenta Vader, es que sabes qué, les comparto que si me doy cuenta que debo hacer un gran trabajo personal. Y nos dice Ceci, soy la única de mi familia que quiero aprender. Excelente, Vader, no hay ningún problema, yo te aseguro. Mira, ahorita yo estoy empezando con cosas que son muy fáciles de entender, pero en el futuro, yo les comenté que en esta sesión les daría varias sorpresas, y de hecho ya viendo lo que ustedes han hecho, tal vez ustedes no se dan cuenta porque es difícil mirarse a uno mismo desde el interior de uno mismo. Pero en realidad de cuando nos conocimos a este momento, muchos de ustedes están creciendo muchísimo. ¿Ok? Comenta Vader, y nadie de mi familia me apoya, al contrario, me critican y me dicen que busque un trabajo fijo. Ok, está bien, y te van a criticar muchísimo más. Pero con lo que vas a aprender, va a haber un momento en el que se van a dar cuenta que lo que tú buscabas sí lo estás consiguiendo. ¿Ok? Nos dice Víctor, disculpa Vader, ¿quién eres en el grupo de Facebook? Soy Dimum. Ok, excelente, finalmente tenemos el placer de conocernos. No te preocupes, con lo que van a aprender, tengo una página web para mamás. Pues entonces tú y yo tenemos que trabajar mucho. Te voy a comentar por qué, Vader. Bueno, voy a terminar primero un comentario y después hago los otros, porque si no esto va a ser un enredo. Con todas las cosas que yo les voy a enseñar, todas están enfocadas a que ustedes desarrollen el máximo de su potencial. Al desarrollar eso, van a tener más confianza en sí mismos, van a tener claridad en sus objetivos, van a saber hacer planes y van a poder establecer metas objetivas para conseguir esos planes. Pero sobre todo van a desarrollar una personalidad de liderazgo que les permita darse cuenta que en los negocios ustedes no tienen que hacer todo. Mientras ustedes sean los dueños de la idea, ustedes le van a poder dar trabajo a otras personas que van a trabajar para ustedes para que esa idea se manifieste. ¿Ok? Las sesiones están enfocadas a eso. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, cuando mencionaste lo de las mamás, Vader, te voy a decir por qué tenemos que trabajar muchas cosas juntos. En 2011, yo, como les he comentado, yo me dedico al desarrollo de software y páginas de internet. Dentro de uno de los desarrollos que tuve, yo tuve la oportunidad de conocer al señor Enrique de Baile, que es el papá de la conductora de radio Marta de Baile, y ella tiene un negocio que también está hecho para mamás, que se llama Bebemundo. Cuando el señor me conoció a mí, vio mi trabajo y me dijo, ¿sabes qué, Moisés? Necesito que un día vayas a mi oficina porque quiero mostrarte algo y quiero que me apoyes. Por supuesto, señor Enrique, ahí estuve el día que él me dijo, a la hora que él me indicó. Me presentó a su hija Marta y Marta me dice, mira, tengo un problema, esto es Bebemundo y yo lo quiero convertir en algo mucho mejor. Entonces yo me encargué de hacer toda la reestructura del sitio de internet de Bebemundo. El día de hoy es una maravilla porque es un sitio de internet que tiene canal de televisión en YouTube, tiene los programas de radio, tiene la revista de Bebemundo, tiene todo lo que se puedan imaginar y además tiene servicios de médicos para mamás y todas esas cosas. Entonces,
Si tú tienes una idea en tu página web para mamás, yo te puedo ayudar con todo lo que yo aprendí ahí y te puedo ayudar a que tú desarrolles herramientas para que tú puedas lograr algo así. ¿Ok? Y no es que estés en shock. Lo que pasa, y yo se los comenté desde el principio, yo en esto inicié cuando tenía 17 años. Hoy, en este año cumplí 34. El próximo año voy a cumplir 35 y los voy a invitar a mi fiesta porque para ustedes voy a preparar algo muy especial. Y no es que yo sea un genio ni que sea superpoderoso, simplemente es que ya tengo 15 años de experiencia en eso. Yo tuve una vida muy afortunada, entonces mi mamá a los 11 años se dio cuenta que a mí me gustaban las cosas electrónicas y desde los 11 años a mí me consiguió una computadora y yo estaba aprendiendo cosas de programación. Entonces, más o menos a los 15 años yo ya me dedicaba a hacer cosas en la industria informática. A los 17 ya tenía mi propia empresa. ¿Ok? Como dice Vladimir, cada quien pone su parte para ayudar a los demás. Exacto. Y nos dice algo muy importante. Dice, da y recibirás. Exactamente. Entre más compartas y más ayudes a las demás personas, más te va a llegar a ti. ¿Ok? Precisamente estas primeras sesiones, si lo notan, están enfocadas en que ustedes primero se ayuden a ustedes mismos a superar sus emociones negativas, porque una vez que lo logren, entonces van a poder trabajar solamente en positivo y todo lo que hagan se va a volver un éxito. ¿Ok? Nos dice Víctor, da de corazón sin esperar nada a cambio. Exactamente, Víctor, esa es la clave de la vida. Da de corazón sin esperar nada a cambio. Y nada significa absolutamente nada. Ni un agradecimiento, ni una sonrisa, nada. Si tú das algo es porque lo quisiste dar. Y si no lo querías dar, entonces no lo hubieras dado. ¿Ok? Y entonces, todo esto que ya hemos comentado hasta ahorita nos lleva a la parte más importante. ¿Qué estás haciendo con tu energía? ¿Hacia dónde están conduciendo su energía? Si se dan cuenta todo lo que hemos comentado el día de hoy y todas los comentarios y los planteamientos que Vader nos ha hecho, no es más que la vida moldeándola para mostrarle que no está viendo las cosas como son. Como ella lo dice, efectivamente, ¿qué estoy haciendo con mi energía? Pues estoy al lado oscuro, equivocado. Exacto, y lo único que tienes que hacer es cambiarle de switch. Tú eres la única que puede en el interior de tu cabeza cambiarle de switch y decir, a partir de este momento me voy a conducir de esta manera. No le tengo miedo al pasado, he aprendido mucho, no me lo hubiera perdido por nada del mundo, pero a partir de este momento voy a ver el mundo de esta manera y voy a actuar ante el mundo de esta manera, de una manera más positiva. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes se buscan socios para hacer un negocio y su socio le salió mal y se robó la idea, se llevó el dinero, etcétera, etcétera, está bien, busquen otro socio. Si tienen un segundo socio y el segundo socio igual les robó el proyecto, se robó la idea o se robó el dinero, está bien, busquen otro socio. Si el tercer socio igual se robó el dinero, lo que sea, está bien. ¿Cuál es la pregunta que se deben hacer aquí? La pregunta no es si está bien o no. La pregunta no es si ese socio está haciendo las cosas correctas o no. La pregunta es, ¿quiénes son ustedes y en dónde están poniendo su energía para que siempre tengan socios que les hacen esas cosas? ¿Sí se dan cuenta en dónde está la clave? El problema no son los socios, el problema es quiénes son ustedes ante esas circunstancias
y dónde están poniendo su energía, que entonces ustedes están atrayendo a ese tipo de personas y de experiencias a su vida. Dice Vladimir, es un análisis de uno mismo. Exactamente, Vladimir. Cuando te pasan ese tipo de cosas, no debes enfocarte en el enojo, en la ira de, es que ese maldito me robó, pero me las va a pagar y donde yo lo vea le voy a armar un escándalo y lo voy a golpear. No, no, no. En lo que debes pensar es, ¿quién eres tú que te estás rodeando de ese tipo de personas? ¿Quién eres tú que te juntas con ese tipo de personas? Cámbiale. Y en el momento en el que tú cambies y empieces a actuar de una manera distinta y empieces a buscar otro tipo de personas, te aseguro que vas a encontrar el socio correcto que te va a respetar, no te va a robar, siempre va a respetar tus ideas, etcétera, etcétera. Pero el trabajo está en ti, no está en las demás personas. El trabajo es muy simple, simplemente observar en dónde estás poniendo tu energía. Lo que comenté desde la primera sesión. Si tú siempre estás pensando en este negocio va a fracasar, no va a salir bien, es un error, voy a perder dinero, ¿qué creen que va a suceder? Efectivamente, va a fracasar, va a ser un error y van a perder dinero. En cambio, si ustedes se concentran, preparan bien sus objetivos y dicen, ok, mi objetivo es estas son mis metas y voy a trabajar para que eso se consolide, no importa qué, y ustedes empiecen a poner toda su energía positiva y empiecen a trabajar con toda su energía y su capacidad para conseguir esos objetivos, ¿qué creen que va a pasar? Se van a conseguir. Nos comenta Vladimir, no puedes ayudar o triunfar si no te ayudas a ti mismo y definir lo que quieres y a dónde quieres llegar. O como dices, administrar tu energía y hacerla positiva en vez de negativo. Exactamente. Entonces, en lo primero que tienes que analizar cuando te han pasado esas experiencias negativas es quién soy yo, dónde estaban mis pensamientos, dónde estaba mi energía, dónde estaba poniendo mi atención, porque donde yo ponga mi energía, eso es lo que crece y se manifiesta. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner siempre mi atención en las cosas que son importantes. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son las cosas importantes? Cada uno de ustedes las va a definir. Y es parte también de su enfoque. Yo no les puedo decir, mira, lo más importante de la vida es esto. No, no, no. Yo les puedo decir, lo más importante para mí en mi vida son estas cosas. Y es en las que siempre trabajo y son las que busco. Va a haber alguien que me diga, no, pues para mí eso no es importante. Bueno, cada uno va a definir qué cosas son importantes para su vida. Y nos comenta Veidar, no sé ustedes, pero creo que todos los que estamos aquí reunidos hemos decidido cambiar la forma de hacer las cosas. Exactamente, Veidar. Por eso estamos aquí buscando aprender. Exacto, porque hemos decidido cambiar el método. Ya nos dimos cuenta que nuestros métodos anteriores no funcionaron y lo que estamos haciendo es buscar un método mejor que nos permita llegar a donde queremos llegar. Nos dice Víctor, buscando la forma de pensar. Dentro de muchas cosas estamos buscando también es cambiar esa forma de pensar, que lleguemos a tener una claridad mayor. Ok. Entonces, como pueden ver, en esta sesión lo que hemos hecho es trabajar mucho en los conceptos que aprendimos en la primera, pero en la práctica, llevarlos a la práctica, analizarnos a nosotros mismos y poder ver, a ver, qué es lo que Moisés quiso decir con esto.
¿Qué es lo que está explicando? Es cierto, mis ideas sí han funcionado así positivamente, han funcionado así negativamente. Y efectivamente, cuando me concentro en lo negativo, las cosas me salen mal, pero cuando me concentro en lo positivo, las cosas me salen bien. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, para nuestra siguiente sesión, la tarea va a ser mucho más sencilla. Lo único que van a tener que hacer es concentrarse por otros 7 días más, para pasar 7 días sin quejarse de nada, de nada, de nada, de nada. Absolutamente de nada. En nuestra tercera sesión va a haber muchísimas sorpresas que estoy seguro que les van a fascinar, porque ahí ya vamos a entrar a cosas muy prácticas, pero vamos a entrar también a la parte de los números, para que aprendan cómo son los números y qué información les van a dar los números, para que ustedes sepan en dónde se encuentran en este momento. ¿Ok? En algo que sí me gustaría que trabajaran mucho en esta semana es, pregúntense cuáles son las cosas importantes para ustedes. Y hagan una lista de las 5 cosas más importantes para ustedes en su vida. Vader nos dice, perfecto, hay mucho que aprender. Exactamente, y todo el tiempo hay cosas que aprender. Yo les aseguro que Carlos Slim se levanta y todos los días disfruta la vida y aprende algo nuevo, porque hay muchas cosas que aprender. Y Vladimir nos dice, y mira que sí es posible pasar una semana sin quejarse. Exacto, Vladimir, es fantástico. Es fantástico y es un acto muy amoroso, que te presentes al mundo y ya sin estar criticando a los demás, y aceptándolos simplemente como son y apoyándolos cuando te piden apoyo y puedes darlo. ¿Ok? Entonces esas van a ser nuestra tarea para la siguiente semana, hacer el esfuerzo de pasar otros 7 días seguidos sin quejarnos de nada y hacer una lista de las 5 cosas que son importantes para cada uno de ustedes. ¿Ok? Un ejercicio que yo siempre hago es, pueden empezar haciendo una lista de 50 cosas y después de esa lista descarten 30 cosas y quédense con una lista de 20. Y después de esa lista de 20 descarten 10 cosas y quédense con una lista de 10. Y finalmente de esas 10 descarten 5 cosas y entonces van a conseguir las 5 cosas que son realmente importantes para ustedes. Les voy a dar un ejemplo, y en alguna de las conversaciones se los comenté. Para mí algo muy importante es mi relación de pareja y mi relación familiar. Entonces los domingos, bueno, ahorita explico lo de la lista. Entonces los domingos dedico todo ese día a mi pareja y a mi familia. Y no me busco compromisos los domingos, porque esas 2 personas, mi familia y mi pareja, son dos cosas muy importantes para mí. Entonces, ese día lo dedico completamente a ellas. El resto de la semana lo dedico a otras de mis cosas importantes, pero ese día en particular y muchas horas durante la semana las dedico solamente a esas personas, porque son importantes para mí. Ahora sí te vuelvo a explicar, Vader. A lo que me refiero es que puedes hacer una lista de 50 cosas donde no te concentres mucho en si es importante o no. Simplemente pueden ser cosas que te gustan, que tú quisieras en tu vida o que tú quieres en tu vida. Y después de esas 50 cosas vayas descartando las que no son tan importantes para ti. Las que podrías decir, bueno, sin esto sí puedo ser feliz. ¿Ok? Hasta que finalmente descartes tantas cosas que solamente te quedes con 5 que digas, estas son las 5 cosas que son una prioridad importante para mí, que son las que yo necesito para poder sentirme completa y realizada. ¿Ahora sí me expliqué?
Sí, Vader, ¿me puede explicar a lo que me refería? Excelente, perfecto. Pues hay que celebrar. Ah, no es cierto. Ahora, hace rato Vader comentaba que, por ejemplo, esta es una pregunta importante para ustedes. ¿En este momento ustedes cuentan con dinero para hacer sus proyectos realidad? ¿O una de las cosas que buscan es generarse un flujo de efectivo que les permita obtener recursos para poder empezar a hacer sus proyectos realidad? Ok, aquí ahora sí que la mayoría nos dijo no, como dice Cecilia, la segunda buscó generar recursos. Vladimir fue el único que nos respondió que él sí tiene dinero. Entonces, Vladimir va a financiar nuestros planes de negocios. Ah, no es cierto. No, les hice esa pregunta porque he estado preparando varias cosas y en la siguiente sesión les voy a mostrar eh, una idea que se me ocurrió con la que podemos conseguir recursos fácilmente. Una de las cosas más importantes en el mundo de los negocios es que los negocios siempre son simples. Cuando un negocio se vuelve complicado, entonces no sirve, hay algo ahí que está mal y esa idea no va a funcionar. Los negocios siempre son simples, ¿ok? Entre más simples sean, es más fácil venderlos y poder conseguir recursos para financiar otros proyectos que sean más sofisticados o más complejos, ¿ok? Dice Vladimir, ok, pero no es mala idea que todos aprendiéramos sin o con poco capital. Me agrada esa idea. Claro que sí, Vader dice, me agrada esa idea. Por supuesto, es lo que vamos a hacer en nuestras sesiones. De hecho, en la siguiente sesión, una de las cosas que les voy a mostrar es cómo puedes empezar a moverte y a generar dinero sin tener un peso en la bolsa. Así, literalmente como lo escuchan. A mí en muchos momentos de mi vida me ha sucedido que de repente por un negocio que no funcionó, una decisión equivocada o lo que sea, ¡zas!, termino sin dinero. El proyecto fracasa y termino sin dinero. Y entonces tienes que saber, y hay técnicas y métodos para hacerlo, cómo hacer para poder empezar a moverte y empezar a generar dinero aun cuando no tengas ni un peso en la bolsa. Por eso, como les decía, en la tercera sesión vamos a empezar a ver números y vamos a empezar a trabajar con todo eso y ustedes se van a dar cuenta y en automático también se van a dar cuenta de un montón de oportunidades y cosas que tienen y pueden hacer. Nos dice Vader, perfecto, deberíamos hacer esa sesión ya ahorita. Ahorita no porque ya es un poco tarde y de hecho yo me levanto muy temprano. Si no fuera por eso, no, por ejemplo, si un día tienen la oportunidad que hagamos una sesión en viernes, yo no tengo ningún problema en quedarme platicando toda la noche y mostrarles varias cosas más. Porque si entre semana yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, entonces sí tengo que acostar